Nada más el tiradero que hice en la mañana. Todo el flow, teníamos poco tiempo, no pudimos, simplemente aventamos las cajas como pudimos. Traemos creo que 10 bolsas, 2, 4, 6, 8, 9 bolsas, 123 paradas. Realmente es la misma zona de ayer. Perdón, tenemos, como ven, poquito overflow que acomodarlo. Hoy en la mañana tuve que meter como pude para irle a ayudar a otros compañeros que tenían sus carros atrasados por la warehouse. Así que vamos a comenzar. La primera parada creo que es esta caja. Vienen bastante livianitas, la mayoría vienen bastante livianitas. Traigo solo 190 y algo paquetes, así que pues va para abajo en este momento. Hay que disfrutar estos días que no son tan apretados, pero vamos a darle, seguimos continuando, vamos a darle suerte. De la basura. Se ve cool como levanta. Se ve chido. Miren, aquí les voy a enseñar nuestra para dirección. Pero aquí tenemos dos stickers de driver. Pero ustedes siempre chequen este número pequeñito que está aquí, ¿no? Con este. Así que es este con este, porque por alguna razón a veces es diferente color, porque están tratando de reenviarlo, ¿no? O sea, alguien no lo pudo entregar y al otro día, y a veces en la estación ponen uno encima. Así que a este o trataron de enviarlo o se equivocaron. Pero siempre chequen, este es el TBA y acaba en 39, aquí es el 39, puedes checar todo el número, y este no es. Así que, para que no se confundan. Ahora sí, mira, tenemos un muchacho a reparar. Así lo ven, ¿no? Como les he dicho, un poco de agua en su mano y mojan esta parte de aquí, y hasta que sienten un poquito pegostioso, no, tampoco bañen el paquete, pero lo vuelven a pegar. Ahí está, ven, y se vuelve a pegar perfectamente. ¿Sí lo ven? Ahí está, bien pegadito. Ahora sí, se mojó un poquito, pero está perfecto, ven. Ese trucazo siempre es bueno. Ahí deja que se sequen un poco. Y suerte, seguimos en la ruta. Estamos con 4. Solo nos faltan 4 bolsas y estas 2 paradas que están aquí. Aquí tengo estos de abajo y este de arriba son una parada junto con este. Tiene un overflow, pero lo estábamos reparando. Tenemos 4 bolsas, vamos bastante bien. Y suerte. No había visto la persona que trataba de estacionarse. Vamos a esta parada. A veces nos estacionamos en lugares donde estorbamos por hacer una parada rápida, pero es mejor tratar lo más que se pueda de no estorbar, así las personas pues no se molestan. En esta área el teléfono se comporta extraño. No, vamos a estacionarnos de este lado. Aquí vamos a poner
camioneta lo más pegada que se pueda. Así podemos ir a esos dos también en esta área. Por alguna razón vi una pelota. Dice que es la U72. La U72, qué raro. Muchas veces dice caja. Pues la U72, creo que no tengo la U72. La azul las tengo de aquel lado. Me equivoqué, aquí está. Por eso me gusta dividir los... ¿Alguien sabe? Pónganlo en los comentarios. ¿Qué es la U? Me gustaría saber si alguien sabe por qué se le pone U. ¿Cuál es la razón del envío? Que a veces que ciertos paquetes son solamente con U. Pero vamos en la parada 92 de 123, así que estamos bastante bien. Apenas son las 5:30 de la tarde. Usualmente termino a 7:30, 8. Tenemos la 78 que está atrás. Tengo varios paquetes ahí que están haciendo bulto. Más para adelante. Se siente ahí la señora. Hay veces que hay personas que alguna cosa les parece que no está correcta y quieren llamar la atención, pero en esta parte que son casas, las personas son más amables. Cuando trabajaba en downtown o en la zona de los apartamentos, las personas a veces no te dejan entrar, no, te dicen que no lo conozco, señor. Y yo, no me conoce, soy Amazon. Pero vamos a llevar estas que están súper pesadas. Es comida para perro. Ya está. Sé cómo se mueven las cajas por dentro. Digo, esta es comida para perro. Es una de las cosas que de repente vas agarrando fuerza. ¿Qué estoy haciendo? Te tomo la foto en mi bolsa. Ese tipo de pedidos, de paquetes, son súper pesados. Vamos para la 112 y aquí sí vamos a poner estos tres juntos y se van estos tres juntos en la siguiente parada, que parece que son dos casas. Casi terminamos. Ya solo nos faltan una bolsa, pero no sé si logran ver. Nos queda una bolsa. Vamos a meter esta aquí. Mejor.
Vamos ahí, la vamos a usar para poner estos, pero vamos bien. Listo. Parece que se apagó. No, vamos adelante. Vamos a hacer la hora en que las personas salen a caminar con sus perros y tienen que tener cuidado, que los perros a veces se asustan por este ruido de la camioneta o algo y se sueltan. Y también las personas en esta área no hay banquetas en todos los lugares, así que hay que tener cuidado con los perros, los niños, las personas con carriola. No, siempre ir muy despacio en estas áreas que uno no conoce. Yo ya conozco esta área muy bien, la hago la mayor parte del tiempo. Antes estaba más hacia el ferry, pero ahora está para acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Corrió. Vamos a ver si nos quiere. ¿Sí? ¿No? Vamos por el mismo lugar. No quiso hacer amistad. Es miedoso. Ven. No. Dice no. No te conozco. Bueno, ni modo. Los gatos son los más friendly usualmente. Pero los perros sí. Si no nos quieren a los deliveries. Ya casi terminamos. Terminamos. Tuve que apurarme. Vamos a ver si vamos a rescatar algunos. Pues hoy en algunas áreas tuvieron problemas con la conexión, la sincronía. Vamos a preguntar qué les pasó. Yo no tuve ese problema. Mi área estuvo súper fácil. Es el área que más me gusta. Vamos a comernos unas nueces. Vamos a probar qué es la aplicación. Hola, ¿cómo están? Ahora sí vamos a limpiar nuestra camioneta. Tenemos aquí nuestras cosas, la basura, algunos trapos o papel que uso para limpiar los vidrios o algo que se caiga. Bueno, nos acabamos nuestra batería. Fue bastante bien. Nuestra agua, si no la acabamos, siempre tenemos agua extra o cualquier cosa, pero
es donde guardo mi GoPro, perdón, mi DJI. Fue una ruta bastante fácil en este lugar. Hoy no usamos la rain jacket, hoy nos salió el diablito. Pues estuvimos trabajando solo con paquetes pequeños, teníamos overflows, pero no fue tan difícil. Terminamos el día de hoy bastante fácil. Siempre en la aplicación yo le pongo que esta ruta es muy fácil para mí y así se la siguen dando constantemente, porque lo que busca Amazon es qué tan eficiente puede ser en alguna parte de quién es más eficiente, quien sea más eficiente en esa ruta, no, constantemente se la dan. Eso es lo que he notado. No sé si los DSPs se manejan diferente, pero eso fue todo. Este es mi viernes. Muy buen viernes. Así que mañana no trabajamos. Cualquier pregunta que tengan, duda o comentario, ya saben, déjenlo abajo en los comentarios. Trato de contestarlo. Algo que no sabemos, pues lo investigamos y vemos cuál es la diferencia. A los que son drivers, compártanme de dónde ustedes me están viendo, no, si es diferente en su ciudad. Cada ciudad, cada área es completamente diferente, porque las cosas a las que nos enfrentamos es muy diferente. Algunos tienen ranchos, otros tienen apartamentos de lujo, downtown, no, diferentes tipos de lugares donde tenemos que ir a dejar el paquete. He ido a hospitales, etcétera. He trabajado bastante en esto. Ya llevo casi 1 año y medio y he tenido diferentes zonas y trabajo para diferentes DSPs. Cada compañía y cada área tiene sus pros y sus contras. Así que los dejo. Ahí puedo ver lo que está sucediendo. Hoy usamos esta cámara. Vamos a hacer unas tomas para que el video sea más entretenido para ustedes. Y nos estamos viendo. Saludos y cuídense. Y buenas rutas. Miren, pero les comentaba, hoy tuvimos algunos compañeros en algunas zonas tuvieron un problema técnico y la señal no podían hacer no tenían datos, pero eso fue lo que pasó.